Llegado el momento de meditar en la palabra de Dios del sermón de este sábado, primer sábado del año 2021. El pasaje que vamos a considerar es para mí uno muy importante porque ya hablé de él en el culto que tuvimos, en el servicio que tuvimos el 31 de diciembre, de despedida de año y comienzo de año nuevo. Estuvimos hablando de un nuevo año, una vida nueva, que te insto a ver esta meditación si no la has visto todavía. La tuvimos el 31 de diciembre. Año nuevo, vida nueva. Así que voy a usar el mismo pasaje ahora para seguir extrayendo perlas y tesoros de la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente. Vamos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 5, del versículo 27 hasta el 38 completo. Voy a leer el pasaje para que ya tengamos claro lo que Dios tiene para nosotros. Es Lucas capítulo 5, el versículo 27 hasta el 38. Ahí estaremos meditando en la poderosa palabra de Dios. El título de mi tema en esta mañana es: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dijo, 3 puntos. Esos 3 puntos suspensivos es porque yo voy con la palabra de Dios a ver lo que Jesús contestó cuando se le hizo ese acercamiento con esa crítica, porque una pregunta en crítica: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Literalmente no lo dice así la palabra, pero sí vamos a ver que a Jesús se le cuestionó porque los discípulos de él no ayunaban como los discípulos de los fariseos y como los discípulos de Juan el Bautista. Así que vamos a ir a la palabra a Lucas el capítulo 5, del versículo 27 hacia el 38, y ahí estará la base que también encontramos en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 encontramos el mismo relato, pero los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ellos tienden a presentar los mismos acontecimientos y cada uno siempre da una pincelada diferente. Trae más luz. A veces alguna persona dice, pero ¿por qué los 3 no dijeron lo mismo exactamente? Porque no es así. Porque usted y yo, si somos testigos de un acontecimiento, usted va a dar cuenta que aunque la esencia del acontecimiento va a ser la misma y lo vamos a expresar, pero hay detalles que usted va a presentar de una manera diferente a la mía. Y eso es lo lindo del Evangelio, porque al Mateo, al Marcos y Lucas presentar algunos detalles diferentes trae más luz a lo que pasó, porque cada uno impresionado de manera diferente. Usted puede ver lo mismo, pero hay algo que a usted le toca más que a su vecino o a su hermano que está mirando el mismo acontecimiento. Y eso trae más luz al Evangelio porque trae esas pinceladas de cosas que Mateo quizá no dijo, pero Marcos sí la vio, le impresionó. Quizás Marcos dejó algo, pero Lucas sí lo impresionó. Y es un detalle que se completa el cuadro, porque Jesús es maravilloso. Es maravilloso. Y recuerden, ellos fueron testigos presenciales de algo que estaba pasando y muchas veces quedaron asombrados, porque caminar con Jesús es ver a cada momento maravillas, es ver su gloria, y usted se queda maravillado. Se queda sin palabras, no puede ni siquiera expresar bien lo que usted acaba de ver, experimentar. Porque no solamente ellos veían, también experimentaban. Las palabras que Jesús decía a la multitud también llegaba a los corazones de ellos. Y también ellos eran tocados por el poder del Espíritu Santo. Así que muchas veces se quedaban atónitos, no sabían qué decir y perdían algunos detalles. Y por eso qué lindo que vamos a, de alguna manera, hacer referencia a Lucas capítulo 5 como también a Mateo capítulo 9. Aquí te lo tenemos. Empezamos. Lucas capítulo 5, versículo 27. Leo la palabra de Dios. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, aquí viene la pregunta: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos? La segunda pregunta importante que tiene que ver con el título de mi sermón.
¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? En otras palabras, no ayunan. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Versículo 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Bendita sea la palabra del Señor. El contexto. Jesús ve a un hombre que es un publicano, literalmente a un ladrón. Literalmente a un contrario, a un vendedor de patria. Porque como publicano, Leví Mateo trabajaba para el Imperio Romano. Otra cosa, digo que era un ladrón porque el Imperio Romano tiene una tarifa para cobrar los impuestos. Sin embargo, los publicanos se cedían en el cobro y a los romanos no les importaba. Así que el publicano, vamos a decir, si eran 2, cobraba 5. El Imperio Romano lo que quería que a ellos le llegara la cuota que estaba determinada. Así que los publicanos eran traicioneros, trabajaban por una nación opresora. Los publicanos también eran ladrones. Dice la historia que los publicanos muchas veces, cuando las personas no podían pagar el tributo o la cuota o los impuestos, ellos lo que hacían era que vendían a los hijos de esa familia. Es decir, que los publicanos eran maldecidos, eran odiados por todo lo que yo he dicho. Y precisamente por eso separaban a familias. Cuando no podían pagar, cuando no contribuían, tomaban los hijos y los vendían. Para así ellos. Así que Jesús está predicando y llama a Leví Mateo, un publicano que está sentado en la mesa cobrando, y le dice, sígueme. Dice la palabra que lo dejó todo y siguió al Señor. A raíz de este acontecimiento, el evangelio le llega al corazón a Mateo, lo impacta tanto y comienza a ver un cambio especial y comienza él a enamorarse de Jesús, porque ahora Jesús le da sentido a su vida. Jesús lo recibe, Jesús no lo juzga, Jesús no lo rechaza, Jesús le hace un llamado. ¡Qué privilegio! Y él lo deja todo y sigue al maestro. Y a raíz de eso, dice el contexto que yo acabo de leer bíblico, que él hace un gran banquete. Él quiere honrar a Jesús, aquel que le cambió la vida. Y de otra manera también quiere invitar a sus amigos publicanos y de otras personas de reputación dudosa que estaban en ese banquete, que vayan a ver a aquel que le había cambiado la vida, aquel que lo había recibido, aquel que le había dado un significado nuevo a su existencia, aquel que le había dado un propósito, aquel que lo recibió. Así que hace un banquete. Invita a todos sus amigos, a sus publicanos. Antes había invitado a Jesús, claro está, y Jesús le dijo que sí. Le dijo que sí, que iba a ir al banquete. Y cuando Jesús va a ese banquete, leímos que los fariseos y los escribas, eso le molestó. Le molestó y se acercaron y le dijeron al maestro por qué él comía con publicanos y pecadores. Empezamos con el problema y la primera lección que yo voy a presentarte a ti, y la voy a enfatizar a través de mi sermón, que no son tradiciones, no son ritos. Y nuestra hermana Noemí, en el repaso de la lección de escuela sabática de adultos, también mencionó cómo el pueblo de Israel se había quedado atrás solamente en ritos, en rituales sin el espíritu, en una forma fría de hacer religión o de presentar su fe. Una forma fría, sin sentido, donde Jesús les estaba cansado ya de lo que dice la hermana Noemí, que él mismo estableció los sacrificios, las ofrendas, estaba cansado porque no era lo que él buscaba en eso, había algo que estaba buscando. Así que ellos le dicen, tú comes con publicanos y con pecadores. En otras palabras, esa no es la religión que nosotros conocemos, porque ellos se habían separado de los seres humanos y no presentaban al ser humano misericordia. El texto en Mateo, que yo no leí,
cuando ellos le hacen esa pregunta a Jesús, esa aseveración, porque no es una pregunta, es una acusación, tú comes con publicanos y con pecadores, Jesús le dijo, usted tiene que aprender misericordia. Tiene que aprender a tener misericordia. Habían perdido de vista la esencia del Evangelio. La esencia del reino de Dios, que es amor, es tener misericordia. Dios había tenido misericordia con ellos, como tiene misericordia contigo y conmigo, y debemos nosotros prodigar misericordia para los demás. Así que tú comes con publicanos y con pecadores. Es el contexto, criticando a Jesús en ese momento que está comiendo. Luego ellos hacen algo. Acusan a Jesús de que es glotón. De hecho, Jesús tenía fama de ser glotón. Jesús tenía fama, esas eran las cosas que ellos decían, que era un glotón, que estaba de fiesta en fiesta, pero no entendían lo que yo dije hace un tiempo atrás aquí en un mensaje, cuando Jesús nos invita a su mesa, que es que en la mesa Jesús dejaba caer perlas poderosas de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para el ser humano. En la mesa Jesús te deja ver quién es Él. Camino a Emaús, cuando partió el pan con aquellos discípulos que iban desanimados de regreso a la vida antigua, y Él parte el pan, luego que le predicó todo el camino, reconocieron que era Jesús, porque estaban familiarizados a una mesa de comunión, de aceptación, de perdón, de amor, donde Jesús se revelaba a sí mismo y revelaba al Padre. Así que tú comes con publicanos y pecadores. Y luego entonces viene lo que hicieron. Mateo presenta que ellos atacan, y la persona pregunta directamente en una a Jesús, en Marcos, en Lucas es a Jesús, pero en Mateo es a los discípulos de Juan, y son los discípulos de Juan, dice Mateo, que hacen el cuestionamiento a Jesús diciendo así: bueno, los discípulos fariseos ayunan, y nosotros que somos discípulos de Juan también ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque los discípulos de Jesús estaban ¿cómo? Comiendo. Estaban en el banquete junto al maestro, con Leví, Mateo, que ahora es un discípulo también. ¿Por qué nosotros ayunamos? Me gusta lo que dice el deseado de toda la gente, que Satanás así coopera. En el ambiente podemos inferir, ya que Mateo presenta que la pregunta viene de un sector diferente, y Lucas también. Por ejemplo, leímos en Lucas capítulo 5 que es directamente a Jesús que los fariseos hacen la pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pero en Mateo vemos que son los discípulos de Juan que hacen la pregunta. Y si me equivoco, uno de los dos, pero está el pasaje, la pregunta no la formula el mismo grupo. Uno presenta que es los fariseos a Jesús, pero otro presenta que son los fariseos a los discípulos, otro presenta que son los discípulos de Juan. Porque Satanás se encarga de tirar aquí, de tirar allá para poder contienda. Satanás quería que los discípulos estuvieran en contienda. Los discípulos de Juan encontraron con los discípulos de Jesús y también con el mismo Jesús. Entonces, el meollo del asunto es ese. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y están comiendo? Y vamos a sacarle muchas lecciones espirituales. Pero voy a empezar diciéndote que Jesús no estaba en contra del ayuno, porque Jesús le contesta. Él le dice: mira, cuando hay una boda y está el esposo, no se ayuna, hay fiesta, hay alegría, hay un banquete. Cuando está el esposo, estamos en bodas, no hay ayuno, no hay tristeza, hay alegría. Y yo voy a explicar por qué él dijo esas palabras en un ratito. Pero quiero empezar diciendo que Jesús promovió el ayuno. Mateo capítulo 6, cuando vemos el Sermón del Monte, Jesús dedica un tiempo para hablar del ayuno, y aún diciendo: cuando tú ayunes, quédate en tu casa, que no se vea que tú estás ayunando. Jesús está hablando del ayuno, y con esa aseveración está probando el ayuno y diciendo que debemos ayunar, cuando en el Sermón del Monte él habla del ayuno. Y dice cómo debemos ayunar y cómo debe ser nuestra presencia cuando estamos ayunando. Entonces, él está aprobando el ayuno. Jesús no está en contra del ayuno. Otro versículo que sí voy a leer con ustedes es Mateo capítulo 4, versículo 2. Y este versículo aparecerá en pantalla para que tú veas que Jesús no estaba en contra del ayuno. Al contrario, Jesús promueve el ayuno, y por eso nosotros en la línea de oración estamos ayunando todos los miércoles. Y este año, ¿sabe qué? Debiéramos tú y yo ayunar más. Claro que sí. Porque el ayuno, yo quería titular mi tema, era ¿ayunando o pasando hambre? ¿Por qué? Porque podemos pasar hambre como los fariseos,
dejar de comer, pero no estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Cuando usted está ayunando, sí está comiendo la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, los discípulos le preguntaban, ¿y qué tú comes? Y él decía, mi comida es la voluntad de mi Padre. La comida de Jesús era que todos los días esa comunión que tenía con el Padre y comía la palabra y comía de la presencia de Dios. Cuando ayunamos no es pasar meramente hambre, sino alimentarnos, pero con la palabra de Dios, con el pan espiritual. Miren aquí, Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y fue tentado por el diablo. Ustedes conocen la historia en el desierto. ¿Qué hizo Jesús antes de comenzar su ministerio? Ayunó. Por 40 días y 40 noches. Ayunó. Jesús no estaba en contra del ayuno. Ahora, lo que es interesante es, ¿por qué no estaba ayunando ese día? Porque posiblemente el día del banquete de Leví y Mateo era un día de ayuno para los judíos. Y yo voy a explicar más adelante. Porque los judíos ayunaban 2 veces a la semana. Y posiblemente ese era un día de ayuno. Y ellos estaban molestos que quizá en el día de ayuno, de los días espirituales buscamos la presencia del Altísimo, usted está comiendo. Pero que Jesús, hermano, no se queda trabado en unas reglas sin sentido. Jesús vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Y Mateo y sus amigos necesitaban salvación. Y Jesús no iba a desperdiciar o no aprovechar esa oportunidad. Así que Jesús aquí ayunó 40 días y 40 noches. Miren, el ejemplo de Jesús también lo vemos en los discípulos y lo vemos en la iglesia primitiva. Si leemos el libro de Hechos, el capítulo 13, del versículo 1 al 3, aquí encontramos la disciplina del ayuno. Leemos, Hechos capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y miren lo que dice el versículo 2. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está. O sea, los discípulos aprendieron de Jesús. Jesús no estaba en contra del ayuno. Él entiende que el ayuno es una disciplina que sus hijos, los santos de Dios, debemos emplearnos en ella, porque hay poder en ayunar, en dejarlos salir. Aún físicamente, la medicina ha demostrado que es bueno ayunar. Aún la medicina ha comprobado que es bueno ayunar. Claro, tenemos que saber cómo vamos a ayunar, porque hay personas que por condiciones médicas tienen que ayunar con sabiduría, pero sí podemos ayunar y buscar la manera de nosotros emplearnos en esta disciplina. Y vemos que los discípulos ayunaban. Y el texto, en 3 versículos, 2 veces aquí, de Hechos capítulo 13, del 1 al 3, se habla de que estaban ayunando. Y después que ayunaron y oraron, fueron que enviados ¿a qué? A la obra del Señor. De hecho, miren este pasaje ahora que ustedes conocen muy bien. Mateo capítulo 17, el verso 20 y 21, porque Jesús creía en el ayuno. Y estas palabras las dijo él mismo. Mateo 17, 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Versículo 21, que tiene la conexión con nada será imposible y la fe. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quién dijo esto? Jesús. Es decir, cuando Jesús le contesta a los fariseos, los escribas, en el pasaje que estamos considerando de Lucas capítulo 5, no es que él está en contra del ayuno. De hecho, yo te insto, hermano, hermana, a que ayune con nosotros los miércoles. Y si quieres otro día, también puedes ayunar. Necesitamos doblegar la carne, el apetito, dominar y comer más la palabra de Dios. Beber más de la fuente de la vida eterna. Beber del río que sale del corazón de Dios. Y también que de nosotros broten, dice la palabra, ríos de aguas vivas. Él es la fuente inagotable. Y debiéramos emplearnos más en esta disciplina del ayuno y la oración.
del ayuno y la oración. Así que ya vimos que Jesús está de acuerdo con el ayuno, con todos estos pasajes, que sus discípulos también, y que la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Lo hacía. Vamos a las lecciones espirituales entonces del pasaje que estamos considerando. Vamos a Lucas capítulo 5 nuevamente, al versículo 27, porque voy a ir versículo por versículo para extraer aquí perlas maravillosas para ti y para mí, que estamos empezando un año y yo creo que tenemos vida nueva porque el 31 así lo hicimos. Nos entregamos a Dios, pedimos perdón, nos entregamos al Maestro diciéndole queremos una vida nueva, porque yo toqué este pasaje en base al cambio que existe en el pasaje, porque Jesús habla de cambio en este pasaje. Miren, Lucas 5:27 dice: después de estas cosas salió un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Primera lección que yo encuentro aquí: no hay casos perdidos para Jesús. Él era un caso perdido para los fariseos, para los líderes religiosos. No había retorno para él, no había gracia. Pero Jesús llamó a ese que estaba muy lejos, que era un ladrón, que era un traicionero de la patria. No hay casos perdidos para Jesús. Y si tú estás lejos, está conectado con nosotros, hay un propósito para ti, y Jesús te dice: tu caso no está perdido. Si tienes un hijo o una hija que se ha ido lejos, o un familiar, sigue confiando, sigue creyendo, sigue orando. No hay casos perdidos para el Señor. Primera lección de allí: llama a un publicano, porque no hay casos perdidos para Jesús. El siguiente versículo, el 28, dice: y dejándolo todo se levantó. Y le dice: segunda lección de este pasaje: para ser un discípulo del Maestro hay que dejarlo todo. 2021, querido, déjame decirte, esa religión de rebajas, esa religión de atajos no funciona. Es hora ya de que usted y yo dejemos todas las cosas por el Señor y poner a Jesús en primer lugar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Leví Mateo lo dejó todo, se levantó y le siguió. Segunda lección espiritual: para ser un discípulo del Señor hay que dejarlo todo y hay que seguirle. Siguiente versículo lo voy a considerar, lo encontramos en el pasaje que yo le di a los hermanos, pero voy a leer una cita que me gustó mucho. La iba a dejar, pero no, la voy a leer. En el deseado de todas las gentes, hablando de este acontecimiento, en la página 240 dice: para Mateo mismo, el ejemplo de Jesús en el banquete fue una constante lección. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados, y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del Maestro. ¿Se dan cuenta? Tremendo evangelista. Y empezó una vez haciendo ¿qué? Invitando a sus amigos. Porque él había recibido tanto del Señor. Él gustó de Jesús. Él probó del amor de Dios. Y cuando él probó eso, él quería compartirlo. Él no se quedó con eso guardado. No podemos ser cristianos de la secreta. Necesitamos predicar este evangelio. Necesitamos llamar a nuestros amigos, familiares que conozcan a Jesús. Lo que tú y yo tenemos, hermano. Ustedes testifican como yo. Mi vida Dios la cambió para bien. Para bien. O sea, después que conocí al Señor, mi vida dio un giro para bien. ¿Y cómo yo callo esto que tengo? No puedo callarlo. Así que él no lo calló. Él dice: para Mateo mismo, el ejemplo de Jesús en esa mesa, en ese banquete, fue una constante lección. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados, y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del Maestro. Aprendió en la escuela del Señor a predicar el evangelio. Muy bien, el siguiente versículo, el 29, hay algo muy importante que yo quiero declarar aquí. Y está el 30. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los fariseos no entendían de la gracia del Señor y la misericordia. Y qué triste que todavía hay muchas personas que siguen a Jesús y su religión es una religión de condenación para los demás.
Una vez me fueron a buscar a una iglesia, yo fui pastor, me fueron a buscar corriendo, una hermana muy preocupada. Yo estaba en la oficina y me tocó muy fuerte la puerta, y yo estaba con alguien dando una consejería, pero por la existencia y como tocaba tan fuerte, hay una emergencia acá. Y cuando abrí, me dijo, pastor, salga, necesito que hable con una persona. Y yo, ¿pero qué pasó? Y me dijo, mire, uno de los ancianos de la iglesia, llegó una dama en pantalones cortos. Y el anciano dijo que ya no podía entrar hacia la iglesia. Él estaba en la puerta, y cuando ella llegó, le dijo que ya no podía entrar hacia la iglesia. Y ella se fue. Pastor, hable con ella. Y no pudimos convencer a esa mujer que regresara. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Normas, ideas. Y eso es lo que Jesús hizo, que los fariseos no entendían. ¿Cómo él podía comer con un publicano? ¿Cómo podía comer con publicanos y pecadores? En la religión de los fariseos, de legalismo, de justicia propia, ellos no podían entender, porque para ellos se ganaba la salvación como ellos vivían y lo que hacían, se ganaba la salvación. Y esa persona no podía ser un publicano y tener salvación. Hermanos, le dije a ese anciano que él no podía seguir siendo anciano a menos que tomara un curso conmigo. Una persona que llegó destruida a la iglesia con problemas y despedirle a la puerta porque vino en pantalones cortos. Y la primera pregunta que le hice al anciano fue, si Jesús hubiese estado en la puerta de la iglesia, ¿qué tú crees? ¿Hubiese despedido a ella? Y le vino la luz y dijo, no. Pero después dijo, pero es que así no se viene a la iglesia. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús llama a las personas como están, y la obra de santificación la hace el Espíritu Santo. Una gente así puede llegar a la iglesia con pensamiento suicida, y qué triste que sea despedida de la iglesia porque no tienes lugar aquí en esta iglesia por la forma en que estás vestida. Los fariseos no entendían, era una religión sin misericordia, y por eso criticaban a Jesús porque comía con publicanos y porque comía con pecadores. Otra lección que encontramos en el siguiente versículo es que para Jesús las personas son una prioridad. Él pone a las personas por encima de las tradiciones. Si leemos el 31, Lucas 5:31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús pone a las personas por encima de las tradiciones. Lo más importante para Jesús son las personas. Para Jesús es más importante tu persona que este templo. Para Jesús es más importante tu persona que todo lo que podamos tener materialmente. Jesús, lección espiritual que aprendo, las personas van primero. Esos publicanos necesitaban de su gracia, de su misericordia, de su amor. Eran rechazados, no tenían salvación. El publicano era considerado una persona sin salvación. Y para Jesús las personas siempre serán más importantes que esa religión de tradiciones y de pantalla y de cosas que se ven, que es una religión hueca y sin sentido y vacía. Para Jesús, la persona siempre serán más importantes. Y esa es la lección que aprendemos en este pasaje. Aquí mismo, la sierva de Dios, en el mismo deseo de toda la gente, porque este capítulo para mí es poderoso. Dice en la página 241, leo, comparto con ustedes, pero aunque los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban. Los publicanos tenían menos fanatismo y suficiencia propia, y así eran más susceptibles
a la influencia de la verdad. Jesús dijo a los rabinos: andad pues y aprended qué cosa es misericordia. Quiero y no sacrificio. Miren el texto que yo voy a compartir con ustedes ahora. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes vean de esa lección espiritual de que las personas son más importantes. Lucas capítulo 18, versículo 9. Y los fariseos tenían que entender esta verdad. Por ejemplo, Lucas 18, 9 aquí. El contexto es que dos hombres fueron al templo a orar. Y uno era publicano y uno era fariseo. Y miren cómo oraba el fariseo. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿En qué confiaban ellos? La Biblia me enseña a mí que mi justicia y la tuya depende de Jesús, no de nosotros. De hecho, nuestra justicia son trapos de inmundicia. Pero ellos confiaban que en sí mismos. Y a veces en la iglesia tenemos ese proceder, que creemos que la salvación es por lo bueno que yo soy, por lo que yo hago, por lo que yo doy. Y estoy comparándome con los demás. Y cuando ve a alguien medio cosa, lo señalo y aún lo presento como que no tienen salvación. Hermanos queridos, la justicia es en Cristo Jesús. Somos justos en Cristo Jesús. Nadie se puede salvar, nadie se puede recomendar. Muy bien lo dijo la palabra. Nuestra justicia es trapo de inmundicia, no tiene valor. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario y Él pone su justicia sobre nosotros. Y a través de Jesús, que el Padre nos ve como dignos y somos salvos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Siguiente versículo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y miren la oración del fariseo. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Además, Señor, mira un ejemplo aquí, ni aún como este publicano. Y el publicano dice la palabra en ese texto, que estando lejos se daba en el pecho y dijo: sé propicio a mí que soy un pecador. Y entonces el juez Jesús dio un veredicto al final y dijo así: de cierto os digo que éste descendió a su casa justificado, porque el que se humilla es levantado. En ese día, dos hombres fueron al templo, dos hombres oraron y uno descendió justificado, descendió salvo a su casa, y era un publicano, porque reconoció que era un pecador. El fariseo se fue sin perdón porque no confesó, se fue en su justicia propia. ¿Qué es religión? Ahora entendemos por qué ellos atacaban a Jesús al verlo comer con un publicano, Leví Mateo, y con todo su séquito de publicanos y otras personas que dice el desahogo de la gente estaban allí, que tenían reputación dudosa, estaban en ese lugar. Posiblemente había rameras allí, porque los publicanos y las rameras se podían juntar porque ambos estaban perdidos. Que tu religión sea la religión de Jesús, la religión de la misericordia. Y que tu justicia sea la justicia que tú has recibido y que recibe todos los días del Maestro. Usted no puede salvarse, necesita a Jesús. Lo que usted hace no lo hace para salvarse. Su obediencia debe ser una respuesta directa de amor al cielo, porque me salvó, le obedezco porque lo quiero honrar, nada más, no para salvarme. La persona más triste que yo he conocido en la iglesia son aquellos que están procurando salvarse por sí mismos y no han entendido la gracia del Señor y creen que la salvación es por obra. Esa gente siempre están amargados, siempre están criticando, siempre están amargados porque ¿saben qué? El que está intentando salvarse se da cuenta que es un imposible, y aunque no lo sepa, se da cuenta que le falta algo, que está vacío. Martín Lutero, la historia de este monje, cuenta que era esa penitencia: se daba, se flagelaba, subía de rodillas las escaleras y se sentía perdido. Y un día encontró a Jesús y el ofrecimiento de él de darle vida eterna por gracia, que era por gracia que Martín Lutero era salvo. Y ahí entonces escribió 95 tesis de la justificación por la fe y la clavó en esa catedral. Se encontró con la libertad de que yo soy un pecador, pero quien me salve es Jesús. Pero tenemos hermanos que intentan salvarse haciendo cosas y siempre se están comparando, porque para sentirse bien tengo que compararme con el hermano que yo creo que no está muy bien, para decir: mira cómo está el hermano,
yo estoy mejor. Ojalá que este 2021 sea un año que usted se lance completamente en los brazos del Señor. Cuando llegue a Massachusetts, de República Dominicana, Massachusetts es un estado muy frío. Y descubrí algo bien interesante. Fuimos en verano a una playa, Southbury Beach, me recuerdo cómo se llama el nombre de la playa. Y fuimos allí, me llevaron y fui. Y cuando fui a bañarme, el agua estaba fríísima y era más o menos verano. Y yo decía, ¿qué es esto? En mi país, si es verano, el agua está buena, fría el agua. Y me dijo el que me llevó, me dijo así, Alberto, lánzate en el agua y cuando te lances te das cuenta que te vas a sentir bien, se va a sentir rico. Y así se me llevé de él, me lancé y estaba frío, pero después no quería salir. Sentí esa agua tan fresca, tan... El Señor quiere que este 2021 usted se lance en el agua fresca de la gracia de Dios. Se lance. Deja ya de querer salvarte. Vive por gracia y obedece por amor, no para salvarte. Os digo que este descendió a su casa justificado. Lucas 18:14. Antes que el otro, hablando del publicano, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Otra lección que encuentro acá es que el ayuno verdadero consiste en servir a Dios y al prójimo. Yo decía que se ayunaba 2 veces al día. La Didache, que es un escrito de los apóstoles, de hecho se encontraron unos escritos, la Didache significa enseñanza. Y en ese escrito se descubrió que los judíos tenían por práctica ayunar 2 veces a la semana. Y dice el texto, el fariseo en su oración que dijo, yo ayuno 2 veces a la semana y doy 10 de todo lo que gano. Porque era una costumbre. Mientras más religioso yo era, yo debía ayunar más. Así que ellos comenzaron a ayunar 2 veces a la semana. Se cree que se ayunaba un lunes y el jueves. Luego la misma Didache se dice que como un cambio y se puso entonces miércoles y viernes. Y el mismo publicano, el mismo fariseo sí lo dijo, yo ayuno 2 veces a la semana, lo acabamos de leer en Lucas 18. Es decir, era la práctica. Por eso para ellos era chocante que Jesús quizá en un día de ayuno estaba fiestando y estaba comiendo. Y Jesús estaba enseñando de que todo tiene su tiempo y lo vamos a ver ahora. Así que esa enseñanza espiritual de que el verdadero ayuno consiste en servir a Dios y al prójimo. Mira lo que voy a leer aquí en el deseado de todas las gentes, en la página 244. Y me gustó mucho este pasaje que voy a compartir con ustedes ahora. Página 244, aquí está. Me gusta. Dice, el verdadero ayuno no es una sencilla práctica ritual. Y luego dice mismo, el verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. Ese es el verdadero ayuno y ellos habían perdido de vista eso. El libro de Isaías presenta muy bien cuál era el ayuno que Dios había establecido y las razones y el beneficio de ese ayuno. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 58, y vamos a leer, porque Dios está diciendo acá que ese ayuno de ellos no era el ayuno. Mira aquí, Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esa es la pregunta. Ese es el ayuno que Dios ha escogido. Es la entrega del yo. Es dar un servicio, como leí en el deseado, a Dios y también al prójimo. Otra lección espiritual que encontramos acá en este pasaje, y me gusta mucho esta, es que el ayuno verdadero consiste en servir a Dios, al prójimo, entregar el yo y de alguna manera bendecir a los demás con lo que estoy haciendo, cuando estoy comiendo de Dios, cuando estoy comiendo de su palabra, me parezco a Él. Déjame decirle algo que pasó con este pasaje, una historia que sucedió conmigo. Cuando era pastor, hace años de eso ya, era pastor en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia. De alguna manera había una estación de radio y un programa secular. Hicieron una invitación con otros ministros de diferentes denominaciones que fuéramos a hablar del ayuno.
Pero no dijeron, es decir, bueno, pastor, usted va a predicar del ayuno en esta área. No, simplemente libre. Y habíamos como 6 pastores de diferentes denominaciones. Yo era de la iglesia, estaba representando a la iglesia adventista. Y fuimos a una emisora secular, a una programación secular. Fuimos invitados a hablar del ayuno. Y recuerdo que cuando yo le oré al Señor, Señor, ¿de qué yo voy a hablar del ayuno? Y de los beneficios. Pero orando y dependiendo de Dios, Dios me puso que hablara de Isaías 58. El ayuno que le había escogido. Y después entendí por qué. Porque cuando tuvimos la participación, muy lindo, los pastores presentaron cosas muy lindas del ayuno, y yo presenté lo mío del verdadero ayuno de Isaías 58, y lo expresé. Cuando terminé, el encargado de ese espacio radial me dijo, pastor, usted puede ser regular aquí. Y decía, ¿qué pasó? Dice, yo no sé, por alguna manera yo fui tocado con lo que usted dijo. Y los pastores dijeron todas cosas preciosas y lindísimas. Pero yo fui tocado con lo que usted dijo aquí del ayuno. Nunca lo había visto así. Que el ayuno es para servir a los demás, porque yo ayuno, pastor. Yo ayuno. Pero yo siempre ayuno en base a mí, a mis necesidades, a lo que yo necesito. Pero ese pasaje de Isaías 50 yo no lo conocía. Y en ese momento yo fui varias veces a ese programa secular, donde esta persona tenía cierta inclinación. Dios lo estaba tocando a que presentara de alguna manera la palabra de Dios en un programa secular. Y yo siempre me decía, ojalá yo no me encuentre con un fariseo que diga que yo hago en ese programa. Como le dijeron a Jesús, porque se sentaba a la mesa con los publicanos. Porque aparecen hermanos así, diciendo, y es una oportunidad de tú predicarle. Cómo lloraba por esa persona, me llamaba de vez en cuando, y fui varias veces a ese programa de radio. Y hablé de Isaías 58. El ayuno verdadero consiste en servir a Dios y al prójimo. Al prójimo. Mira lo que dice el siguiente versículo de Isaías 58. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Wow. Vamos a regresar a este pasaje más adelante, pero yo quisiera que vayamos ahora a Lucas 5:34, porque quiero dar otra lección espiritual. Luego vamos a regresar a Isaías 58. Pero Lucas 5:34, estamos analizando los versículos, dice así, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? La lección espiritual de este texto es que todo tiene su tiempo. Escucha, hermano, todo tiene su tiempo. Jesús está diciendo, yo estoy comiendo con ellos ahora porque aquí está el esposo. Y uso ese término porque fue el término que usó Juan. Recuerdan que los discípulos de Juan, movidos por los fariseos, cuestionaron a Jesús y le dijeron, los discípulos de los fariseos ayunan y también nosotros. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y Juan, Jesús, ellos recordaron las palabras de Juan, cuando el mismo Juan, en Juan capítulo 3, le dijo que él era el amigo del esposo. Y que el amigo del esposo se gozaba al ver al esposo con la esposa, con la novia. En otras palabras, Juan estaba hablando del Bautista, de que él era amigo del esposo, porque el esposo era Jesús, no él. Y él se gozaba de que Jesús tenía su iglesia a la que Juan vino a predicar, pero vino como en la boda cuando viene el amigo del novio, el best man, le dicen que lo acompaña y se goza de ver a su amigo casándose. Eso era Juan el Bautista. Así que los discípulos, cuando Jesús dice esto, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que la esposa está con ellos? Jesús estaba con ellos en ese momento. Jesús lo que está diciendo, mira, hay tiempo para todas las cosas. En la vida hay tiempo para una cosa como hay tiempo para otra. Ahora, cuando estamos en necesidad, en esta pandemia, con tantos enfermos, sí es tiempo de ayunar. Pero cuando estemos con Jesús en la gran cena, no es tiempo para ayunar. O sea, todo tiene su tiempo. Jesús está diciendo, mientras el esposo está, el novio está en las bodas, no es para ayunar. Ahora, después, tendrán que ayunar. Porque van a ir tristezas,
desafíos, como Mateo 17, este género solo sale con ayuno y oración. Vendrán momentos, dificultades, problemas gigantes frente a nosotros que tendremos que ayunar. Pero Jesús está diciendo, todo tiene su tiempo. No podemos tratar todas las cosas como que es el mismo tiempo para todo. Por eso en el 2021, en la crisis que estamos y que estamos en el tiempo del fin, este tiempo hay que tratarlo con la urgencia que merece. Porque hay algunos que están viviendo en el tiempo del fin como que tienen todo el tiempo del mundo. Están durmiendo. Están lentos. En Dominicana decimos más lento que un suero de miel de abeja. Porque no nos movemos. Jesús está diciendo que todo tiene su tiempo y nos movemos según el tiempo. Si estamos en boda y el novio está, no es para ayunar, es para festejar, es para comer, para celebrar. Esa es una enseñanza espiritual para nosotros hoy. Y es especial. Juan dijo, yo soy el amigo del esposo. Otra enseñanza espiritual que encontramos y me encanta, y voy a leer algo aquí porque no quiero dejar esta cita porque yo siento que son muy buenas. Esta la encuentro en el deseado de toda la gente, la página 243. Y miren qué bien está esto. Página 243. ¿Dónde está? Por acá la tengo en algún lugar. Aquí está, 243, la página 4. Dice, los fariseos trataban de saltarse por su rigurosa observancia de las formas, mientras que su corazón estaba lleno de envidia y disensión. Alguien dijo, cuando ves una persona muy legalista y muy santa, chequéala en el closet. Chequéala en el closet. Lucas 5:35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Hay tiempo para todo. Este tiempo es tiempo de ayuno y oración. Este tiempo es de búsqueda de Dios. Tenemos que tratar este tiempo, como dijo el apóstol Pablo, porque los días son malos. Este tiempo es de ayuno y de oración. De buscar al Señor. Otra lección que encontramos acá, en el versículo 36 al 38, vamos a leer. Lucas 5, 36 al 38 dice, les dijo también una parábola, que fue lo que hablábamos el culto del 31, el servicio del 31. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, un remiendo, un parcho nuevo, y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. El 37. Ahí mismo Lucas 5:37, hablando entonces, viene hablando. Entonces, la enseñanza de acá, de este pasaje, es hasta el 38, entonces entra con el vino, habla del remiendo, del parcho, también entra con el vino nuevo, con odres que debe ser odres nuevos. Dice aquí, la enseñanza es que el verdadero ayuno tiene que ver con cambios. El verdadero ayuno tiene que ver con cambios. Tiene que ver con buscar al Señor y dejar que Él transforme la vida, como decíamos en el culto del 31, un año nuevo en una vida nueva. Tiene que ver. Vamos a Isaías 58. Yo dije que iba a volver a este pasaje. Isaías 58, hablando del verdadero ayuno. Vamos a ir al versículo 6, el versículo 7. Isaías 58, 6, 7 dice... No es más, el 7, aquí está. No es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahora dice el versículo 8 de Isaías 58. Miren qué interesante este texto. Me gusta este texto porque ahí vamos a empezar a hablar más adelante de los beneficios de este ayuno que es el ayuno verdadero. Isaías 58, 8. Vamos a leerlo, por favor. O sea, para que aparezca en pantalla, para que podamos compartir con ustedes porque es poderoso lo que vamos a leer aquí. Isaías 58, el versículo 8 en adelante. Ahí está. Entonces, cuando ayunamos así,
y compartimos el pan y hacemos lo que Dios dice, estar con las viudas, con el necesitado, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ese es el beneficio de hacer el ayuno como Dios quiere. O sea, el ayuno es un servicio a Dios, es un servicio al prójimo, pero es una transformación. Jesús está diciendo, es que el paño, si es nuevo, el vestido tiene que ser nuevo, porque si no se rompe el vestido viejo con un paño nuevo, se rompe. Entonces el beneficio de ayunar así es que hay una vida nueva, hay una coherencia, estamos en armonía con Dios, estamos en armonía con su palabra, estamos hermanos queridos, en un proceso nuevo y nosotros somos nuevos también, porque el poder de Dios quiere hacer de ti una persona nueva, transformada por su espíritu. Tremendo, gloria a Dios. Volvemos a Lucas, porque me están mirando de Lucas a Isaías 58. Lucas nuevamente, el versículo siguiente, vamos a ver cómo la palabra sigue analizando. Lucas capítulo 5, y vamos a leer el versículo que dejamos de leer. El 38 no lo leímos, vamos a leerlo ahora. Aquí está. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Coherencia, similitud, el mismo estado. Porque ustedes saben que los odres eran vasijas que se hacían de piel de animales, de cuero. Y cuando ese cuero se ponía seco, se quebraba. Y si usted le ponía un vino nuevo a un odre viejo, se perdía el vino porque se derramaba y se rompía el odre. Y Jesús está diciendo, es que tenía que haber vino nuevo con odre nuevo. Y por eso era mi propuesta a ti el 31 fue, si el año es nuevo, que es como el odre o como el vino, tiene que haber una coherencia, tiene que haber un año nuevo con una vida nueva. Si no has visto el tema, tiene que ir al diciembre 31. Muy buen tema, inspirador de la palabra de Dios. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservarán. Deben hacerse cambios. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes tienen que cambiar. Hermanos queridos, el vino aquí representa la doctrina de Jesús, sus enseñanzas, su forma de misericordia. Y el odre viejo representa esa religión de ellos, una religión fría. Jesús le está diciendo, tiene que haber un cambio. Jesús está llamando a los fariseos y a los judíos a un cambio, a una forma diferente de vida, a una forma diferente de religión. Está diciendo, yo tengo vino nuevo, yo tengo enseñanza nueva, pero si cae en ese odre viejo, se va a romper. Ellos no podían recibir las enseñanzas de Jesús porque sus corazones, sus vidas eran odres viejos. Tenían que ser transformados por el poder de Dios para entonces las enseñanzas de Jesús recibirlas. Tú necesitas ser transformado por Dios para recibir todo lo que Jesús te quiere dar. En este año Jesús quiere darnos y darnos y darnos. Yo estoy contento porque yo sé que Dios va a usarnos. Va a usar su iglesia, te va a usar a ti, me va a usar a mí. Pero yo sé que necesito ser un odre nuevo para que el vino de Jesús nuevo caiga sobre mí y haya coherencia. Porque si yo sigo siendo el mismo Alberto, Jesús no puede darme su nueva gloria porque no puede, no la voy a soportar. No sé qué hacer con las bendiciones de Dios, se derraman, se rompen. Y es lo que dice acá, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservarán. Ya estoy cerrando y tengo una lectura más del deseado de todas las gentes en la página 246. Me gusta aquí lo que dice, lo que voy a compartir con ustedes. Hablando de esa forma de religión que era Dios, Jesús la presenta como un odre viejo. Dice, esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en otros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos, a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que les es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad
que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación provista. El vino nuevo no les llega, porque no han cambiado la vida vieja, el odre viejo. Y Jesús quiere, una religión legal no puede nunca conducir a las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. Jesús le dijo, si hay vino nuevo, el odre tiene que ser nuevo. Queridos, volvamos a Isaías 58 y voy a leer del 8 hasta el 11 corrido. Ese es mi penúltimo pasaje en esta hora. Necesitamos aprender de Jesús. Estas lecciones espirituales son para nosotros, para que empecemos el año fortalecido. Isaías capítulo 58, versículo 8 hasta el 11 dice, los resultados cuando estamos empleados en el ayuno verdadero. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Siguiente versículo, el 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Gloria al Señor. Dice el 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ese es el ayuno verdadero, y ese es el resultado. Los fariseos no entendían eso, y Jesús quería que ellos entendieran eso, porque Jesús quería salvarlos. Y por eso le está diciendo, tienen que poner el vino nuevo en odres nuevos. Tienen que cambiar sus vidas. Ustedes son ese odre viejo. Y Jesús le hacía una invitación a ellos, como te hace a ti, me hace a mí, a venir a Él. Él tiene el poder para transformarnos. Él tiene el poder para hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva que reciba toda la gloria de Dios, y en esa gloria Él te quiere usar. Él quiere manifestarse al mundo a través de nosotros. Él quiere mostrar su gloria a través de ti, pero necesitas ser un odre nuevo, una persona nueva en Cristo el Señor. Mi última lección en esta hora es, el vino nuevo y el odre nuevo perseveran, se conservan y mantienen. Cuando el vino es nuevo, pero el odre también es nuevo, hay preservación, hay conservación y se mantienen. Y esto habla de cambio para este año. También habla del propósito de Dios para tu vida. Mi último texto para compartir contigo del deseado de toda la gente lo encontramos en la página 246, el versículo 4, que dice así: los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. Y Apocalipsis capítulo 3, 16, 18 es el texto de mi llamado para ti en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y también el versículo 18 son palabras del Señor Jesús para nosotros. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y viene el versículo 18, que es poderoso. Lo leo. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Palabra de Dios. Dios te bendiga, queridos, bendiciones. Ese es el llamado del cielo para nosotros en esta hora. El título de mi sermón es Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús contestó, 3 puntos, pero ya vemos lo que él quería cuando contestó. Jesús te ama, Jesús te quiere. Te invito a orar para consagrarnos a Dios en este primer sábado del año 2021. Yo voy a aprovechar que tengo unos hermanos que están acá. Qué lindo, Dalimar, Manuel. Tengo también a Raúl que está conmigo por acá en los controles. Pues tenemos a Basilio, el hermano Ricardo Henao. Y tengo un amigo que está visitándonos, Alonso, que está sentado en la parte de atrás. Y nosotros vamos a entregarnos a Dios en esta hora. Y yo te insto a ti a hacerlo en tu casa, donde quiera que estés. Dios te está llamando. 2021, Él quiere derramar su gloria sobre nosotros. Pero necesitamos ser un odre nuevo, una vasija nueva. Oramos. Padre de amor y misericordia, bendito sea tu nombre. Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque estamos de fiesta. Porque es tiempo para celebrar, para festejar. Pero ahora vendrán tiempos donde será necesario ayunar y orar todo el tiempo. Padre, creemos que este tiempo es ahora. Enséñanos a ayunar, a orar. Enséñanos a tener devoción personal profunda y significativa contigo. Padre, que este primer sábado sea el comienzo de una vida nueva y poderosa en ti. Tú quieres mostrar tu gloria a nosotros y a través de nosotros. Aquí estamos dispuestos. Aprendimos de Leví Mateo que lo dejó todo y te siguió. Y esa es la condición del discipulado, dejarlo todo por ti, Señor. Estamos dispuestos. Ayúdanos a mantenernos en el camino. Aquí estamos. Nos colocamos en tus manos y a tu disposición, Señor, para que hagas con nosotros como tú quieres hacer. Aquí estamos, Señor. Y ahora yo, como pastor de la Iglesia Adventista de Hialeah Springs y Opa-locka, como ministro del Evangelio, bendigo la decisión de cada amigo, de cada hermano, que hoy ha decidido seguirte, Señor. Hoy ha decidido dejarlo todo por ti. Dale tu bendición, dale tu fortaleza. Acompáñalo, acompáñala. Dirígela y muestra tu gloria. Oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy empezaste a caminar y verás la gloria de Dios. Dios tiene cosas profundas y grandes reservadas para ti. Camina por fe en el Señor. Ayuna, ora, busca a Cristo. Dios te bendiga, te queremos, te amamos, te decimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.